que hablaré un poquito, al principio de autonomía institucional, al principio de autonomía del procedimiento, a los principios de efectividad y de equivalencia, es decir, está en el ámbito también de las reglas, pero sobre todo de los principios. En Francia hacen esta distinción, los principios y el método. La regla concierne al método, reconocimiento mutuo, no concierne al método, principio de confianza. Estamos en el terreno, por lo tanto, aquí de los principios, en perjuicio de que, evidentemente, todo esto se deriva en una serie de cuestiones y de aplicaciones en reglas. De momento, por lo tanto, esta es la centralidad del tema. Y una segunda premisa, podríamos decir, de esta conferencia, o de esta charla, de esta clase, sencillamente, sería efectivamente la crisis. Es decir, seguramente sería menos urgente hablar hoy aquí, por supuesto, y la jurisprudencia hubiera tenido una deriva menos acelerada y supongo que menos consolidada si no hubiera habido una crisis de la que participan al menos 8 países europeos en el ámbito hipotecario, inmobiliario y en el ámbito, diríamos, del consumidor medio. No hablo de consumidor vulnerable, son conceptos más elaborados de otras directivas, aquí no, es el medio. ¿En relación a qué? En relación al proponente, en relación al que dicta los bancos, entidades financieras, al que dicta el clausulado no negociable de esos contratos. Si no hubiera sido en este contexto de crisis, en particular en España, no hubiera habido esas más de 50 ya cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia con estas jurisdicciones. Por lo tanto, permítame que el tema también es la proactividad, y ahí va el título, la proactividad de las jurisdicciones españolas en la proposición de cuestiones, confrontando y haciendo confrontar al Tribunal de Justicia su legislación, en este caso, hasta la propia ley de enjuiciamiento civil, es decir, la legislación doméstica de primer grado, podríamos decir, de carácter general, en lo que se refiere a los procedimientos hipotecarios, de ejecución y en particular hipotecarios, frente a la construcción europea. Por lo tanto, es un laboratorio de mucho más que sectorial. Es un laboratorio, yo diría, de teoría general del derecho de la Unión Europea en un momento de crisis. Permítame, por lo tanto, esas dos premisas, esos dos agarraderos para poder empezar con la explicación, diríamos, material de la parte. Una última reflexión, ya no liminar sí, pero no diríamos previa, ya no tiene carácter de premisa, es la reflexión sobre la naturaleza, un poco como cierre de este primer punto introductorio, la naturaleza imperativa de las normas de protección del consumidor en la Unión Europea y en los derechos nacionales, por supuesto. ¿Por qué? Bien, desde el derecho internacional privado tenemos una muestra muy clara, es decir, nosotros, por ejemplo, manejamos, no sé si ellos han dado derecho internacional, me imagino, el reglamento Bruselas 1 bis, un poquito, 1215, y el reglamento Roma 1 en materia de ley aplicable, con sus instituciones competentes. Ustedes saben que hay allí o los foros de protección o las normas protectoras en materia de contratación de consumidores, normalmente dirigidas al consumidor pasivo, fíjate que se ve invadido de alguna manera por la oferta del proponente. Ustedes habrán visto ahí que tanto en el régimen del foro de prioridad, de protección a la hora incluso de la autonomía de la voluntad en el foro, hay unos límites en la autonomía de la voluntad, como en materia de ley aplicable hay una protección y una salvaguarda de la protección que ofrece, en comparación entre los niveles de protección, frente sobre todo, y ahí tenemos la autonomía de voluntad, el artículo 3.3, también frente a el carácter extracomunitario, puesto que ustedes saben que este reglamento propone unas soluciones, diríamos, erga omnes, tiene carácter universal y la ley se aplica cualquiera que sea la ley aplicable nacional de los Estados miembros o de terceros países. Hay estos esquemas de protección, el general, este 3.3, luego el sistema de protección previsto en los vínculos más estrechos interpretados en el marco de la protección del consumidor, ustedes lo saben. Ahí, por lo tanto, hay un esquema particular. Si pasamos al ámbito ya del derecho común, las leyes que desarrollan las directivas, y he elegido una, que es en la que se concentran las interpretaciones del Tribunal de Justicia, directiva en 1993, directiva 9313, sobre las cláusulas abusivas en materia de protección del consumidor en el ámbito de los contratos
contratados por consumidores o concluidos por los consumidores. En esta directiva, que es una directiva de la que vamos a analizar muy simplemente sus características, estamos ya ante el derecho común, o mal llamado quizá derecho común, pero en cualquier caso, porque luego se desarrolla por leyes nacionales dentro de cada estado, está mediante las leyes de transposición, pero es una directiva que yo lo diría sin ser infinita y poder prever su infinitud, es muy simple, muy corta y es un esquema de protección ante los desequilibrios de los consumidores en estas cosas. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento en el 93. Estamos mucho más, 23 años después del planteamiento. ¿Qué carácter tiene esa protección del consumidor? Pues bien, lo que vamos a constatar, y no quiero ir demasiado deprisa, porque me estoy embalando, hablando demasiado deprisa, pero tenemos mucha materia, es precisamente el que a lo largo de este tiempo la jurisprudencia del tribunal ha interpretado de una manera que seguramente no estaba previsto por el legislador comunitario, como llamamos en aquella época, en aquellos momentos, más allá de sus renglones, de sus disposiciones, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en contexto de crisis la aplicación de una directiva que es precisa pero simple, vamos a leer sus párrafos principales en 4 disposiciones, permite el darle juego, permite el practicar una judicial policy, propiamente dicha, desde la interpretación de un solo instrumento, para toda Europa, y que luche con contextos de crisis diferenciados, pero con elementos comunes y paralelos, como es en estos 4 países, muchos más en los que hay esta misma batalla. Los poderes presentes en el mundo financiero, no voy a hablar solo de los bancos, sino por un lado, los predisponentes contractuales, que no permiten y no se permite negociación ninguna, y los consumidores interpretados en un sentido amplio, por el otro lado, de todos estos países, toda la Unión Europea. Bien, la protección ahí la está ejerciendo la directiva, por supuesto, pero la interpretación 20 años más tarde que se está dando a la directiva, y de una manera en la que ejerce efectivamente esta judicial policy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, presten atención a esto, es mucho más que la protección desde el instrumento legal a secas, podríamos decir, del año 90, sino para unas situaciones en las que vemos el poder del derecho, vemos el poder del derecho, el poder creativo. Precisamente en instrumentos, como vamos a comprobar, son sencillos, pero tienen algunos ejes esenciales de lo que puede ser incluso una policy. Vamos a ver. Por lo tanto, con ello un poco concluimos el primero de los puntos y ya sabemos en qué realidad nos estamos metiendo, cláusula suelo, intereses moratorios. Voy a citar palabras conocidas por todos, supongo que aquí como en Latinoamérica, en cualquiera de nuestras actividades cotidianas y particularmente cuando jóvenes en mi primera época y no tan jóvenes después concluimos, por ejemplo, contratos de préstamos hipotecarios, de créditos hipotecarios, etc. Cláusula de suelo, cláusulas de intereses moratorios, de vencimiento anticipado, demora automática, liquidación unilateral, sumisión expresa, compensación de saldos, etcétera, etcétera. Están siendo, y en este país nuestro hay más de 500 sentencias de las jurisdicciones españolas, más de 500 que yo haya cotejado, luego hay muchas más que contabilizan los grandes despachos, en mi caso 800, en mi caso 2000, de distintos niveles o jerarquía, diríamos, órganos jurisdiccionales de origen. Pero en el caso español es una batalla, como ustedes saben, todas estas son objeto de un chequeo continuo por los juzgados, o sea, lo mercantil, sobre todo en primera instancia civil, y su contraste con el Código Civil, con la jurisprudencia del Supremo y, por supuesto, cada vez más nuestras jurisdicciones son conocedoras, harto conocedoras de la jurisprudencia comunitaria. Y ahí va un pequeño aplauso, pero contundente, a estas jurisdicciones. Ante la sorprendente, si ustedes quieren, calidad inventiva de los bancos, en las entidades financieras, el consumidor se haya desprotegido. Por lo tanto, esa nueva energía consolidada en esta jurisprudencia, que les voy a simplemente recordar, ya tendrán más links al acabar la clase, diríamos, de hoy, tendrán más documentos con jurisprudencia al respecto y puedo añadir los que ustedes quieran, porque por algo me he dedicado durante 16 meses a hacer el procedimiento que nunca saldrá de infracción, por eso me voy, no te lo comentaba antes, de infracción contra España.
Por lo tanto, tuve 16 meses de trabajo de ir analizando toda la legislación española al respecto, de la que tengo aquí además los briefs, el esquema de mi propio recurso y tal, que 160 páginas, pero en la comisión. Pero España nunca, mientras esté el comisario actual, será llevado ante el Tribunal de Justicia ni objeto de un procedimiento de infracción, porque va cambiando poquito a poquito. Un artículo, una coma, va viendo, y no se puede decir que no haga nada. Y es la manera de cómo España escapa a ese control por el procedimiento de infracción. Y no es llevado ni ante la propia comisión, el pleno, ni ante el Tribunal Comunitario por este capítulo. Mientras que está con más de 10 sentencias ya en contra de algunas de ellas por su statu quo jurídico en el ámbito hipotecario, y va modificando alguna cosilla de vez en cuando, importante, vista, diríamos, y acotada en el aspecto esencial más visible de lo que se le ha dicho en un reenvío prejudicial. Es decir, hay una incoherencia interna por parte de la Comisión, y por eso yo digo, aquí les ahorraré muchísimos de los extremos, pero les puedo pasar el conjunto de las 3 paginitas finales de ese recurso de infracción que se prepararon a lo largo de esos meses. Bien. La directiva 9313 es una directiva que responde a ese fenómeno de desequilibrio. Vamos a leer simplemente, voy a recordar aquí, de momento todavía, la sentencia ACIZ de 14 de marzo de 2013, sentencia muy importante, marroquí, residente en Martorell, pues se le quita su casa. Y él había iniciado un procedimiento declarativo, algo conocido en España, de declaración de nulidad, que como tal procedimiento lleva otro ritmo, y cuando ya le han quitado la casa es cuando llega el juez a ver que aquel contrato tenía cláusulas, no una, 4, pero en cualquier caso había 2 fundamentales, que habían sido las que le habían provocado que meses antes se le echara de su casa. El inicio solo podía, como consumidor deudor, iniciar la vía de la nulidad, porque no había camino en la jurisprudencia, en la legislación española, para oponerse en aquel momento, y desde luego, si en un caso que lo hubiera habido, para, en un segundo nivel, para apelar. Bien, dejo de momento, ese fue el momento álgido después de una serie de sentencias anteriores y antes de otras sentencias. Aquí vamos a examinar básicamente a partir de junio de 2012, Banesto, caso Banesto, que era un procedimiento monitorio, no era un procedimiento propiamente hipotecario, hasta prácticamente la actualidad, y quedan 15 asuntos pendientes todavía capitales. Vamos a ver si todos ellos acaban en sentencia o en auto o son retirados en su caso, porque he de confesar que el tribunal está un poco harto de las cuestiones prejudiciales españolas, harto que se ve hasta en las audiencias, de poco en una de acompañante, y empieza a estar un poco ya quemado, y eso habría que intentar quizá parar a los jueces estas ansias prejudiciales al respecto. Bien, ¿qué tiene esta directiva? Vamos a pasar. Como la directiva 9313, su interpretación general, particularmente en su aplicación al sector bancario hipotecario, relevancia de las cuestiones estructurales relativas a la técnica legislativa y a los procedimientos. Bien, de esa última frase hablaremos a continuación, un poco entrando ya más en materia. Vamos a ver cuál es la clave de que esta directiva sea tan útil, diría un economista, tan eficiente a la hora de provocar cambios incluso en los comportamientos, como se está viendo en los bancos. Algo pasa. Es una directiva muy simple. Es una directiva, no diría ambigua, porque es precisa, pero sí con conceptos, de estos conceptos que conocemos cuando íbamos tratando, fuertes. Conceptos que son necesarios de la interpretación por dentro y por fuera. Conceptos que esculpen, que generan un paisaje diferente después de una cierta interpretación. Por lo tanto, esta directiva tiene determinadas ventajas, su simplicidad, les he señalado un poquito de guión, su transversalidad, por supuesto, tiene exclusiones, tiene un anexo, es un anexo que no es imperativo, es un anexo dispositivo, es un anexo, digamos, complementario, ilustrativo,
de cláusulas, y luego hay una serie de exclusiones que habrá que tener en cuenta. Por ejemplo, las normas imperativas, disposiciones imperativas locales, las disposiciones legales imperativas, dice, imperativos cae aquí un poco, dice su artículo 2 que no están comprendidas aquí dentro, porque se presupone que el legislador de un país miembro ya se ha adaptado, no se puede presuponer un contexto de inadecuación de la legislación española, por lo tanto, si está en una disposición legal no va a ser examinada como una cláusula, si lo que hace la cláusula es repetir una disposición legal. Esta es una exclusión, ya lo veremos, porque en el ámbito de intereses esto da mucho juego también la interpretación. Pero bueno, transversalidad, no solo en el ámbito hipotecario, no solo en el ámbito financiero, en el ámbito del pequeño consumo, en el ámbito de, mientras se den las condiciones estructurales y para su aplicación, ya se aplica. Su eficacia. Esto me interesa mucho que lo retengan. ¿Cuál es? ¿Por qué esta directiva, si todas las decenas de directivas, las 12 en materia de consumidores, son las capitales, las centrales, los sectoriales, hasta las últimas, no son tan traídas y llevadas e interpretables con tanta eficacia en función de su brevedad y su amplitud al mismo tiempo? Pues porque esta directiva tiene algo que los británicos conocen muy bien, que son las remedies. Y las remedies está formulada en negativo. Lo vamos a encontrar, la remedy no se trata solo de informar al consumidor, conseguir un estándar de que el consumidor esté bien informado, que también discurre por su entraña. Se trata de que dice el artículo 6.1, es que mire, esa cláusula no vinculará al consumidor en ningún caso. Juez, esté atento, el consumidor tómelo en cuenta. Asimismo, esto lo dice, esto lo pongo yo, pero es la jurisprudencia en síntesis. Es decir, el remedy es, para nosotros era la nulidad de la cláusula, ha sido una traducción interpretada por el tribunal, pero la palabra nulidad no está en la directiva, ¿de acuerdo? No producirá efectos jurídicos, no vinculará, es todo lo que dice. Esas cláusulas no vincularán al consumidor. Ese es el remedy, ¿entienden? De esa manera incorpora la sanción, y la sanción va a ser la nulidad, el no tenerla por hecha. Es más, el que no puede haber producido ni ahora, ni, atención, Tribunal Supremo, auto del 9 de mayo del 2013, no retroactivamente hasta cuando un tribunal u otro supremo lo diga, sino retroactivamente. Desde el principio no puede haber producido, en cualquier caso, ningún efecto jurídico para el consumidor. Por lo tanto, esa es otra de las ventajas, ya volveremos a esta cosa. Pero cuando piensen por qué esta sí y otra no, o por qué hablamos tanto de esta directiva y no de la mucho más elaborada que va a entrar en vigor a finales de este mes en materia de hipoteca, pues bien, pues por esto, porque esta tiene ya la respuesta. Como el tiempo apremia, vamos a ver qué dice la directiva y cómo han respondido efectivamente los tribunales. Bien, la directiva, y voy a leerla muy simplemente, retengan ustedes particularmente los artículos que dice aquí, el artículo 3.1, en particular el artículo 4.1, el artículo 6.1 y el artículo 7, esos dos apartados. Lo leo muy rápidamente para que vean la brevedad, la simplicidad, la transversalidad y la efectividad. Las cláusulas contractuales que no hayan sido negociadas individualmente considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Ahora que es esta generación audiovisual que tenemos delante, diría cuál es la keyword, cuál es la palabra clave de aquí, desequilibrio fundamental entre el proponente y el consumidor. Subclaves que no hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de buena fe. Proponente no negociado, es decir, cláusula no negociada, negociada por una parte, propuesta y sin negociar por la otra, y contrariamente a la buena fe. ¿Vale? Desequilibrio es la palabra. Y cuando algo está desequilibrado, ¿qué ocurre? Cuando hay un columpio en un parque desequilibrado, el padre del niño se pone del otro lado, o corrige, o llaman al técnico, o cierran el columpio, o cierran la noria, etc. Es decir, ha de haber una intervención. Y en esta directiva, ¿qué es lo que permite la intervención? Pues vayan ustedes a los artículos 6 y a los artículos 7, sobre todo 7 y 8. El 8 no lo voy a nombrar aquí. En el artículo 7 encontramos esa compensación, de alguna manera,
que ya hemos visto en el artículo 6, en el artículo 6.1, cuando se dice no vincularán. Este es el remedy, pero luego va a haber la atención por parte de los Estados miembros y las obligaciones de resultado que vienen forzados. Los Estados miembros, el artículo 7, velarán porque en el interés de los consumidores y de los competidores profesionales existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados. Velarán para que cese. Es una obligación de resultado en términos quizá todavía vagos a los que se puede interpretar y poner pues, previsiones concretamente de si se ha incumplido o no se ha incumplido por parte del Estado, un Estado u otro. Ahora, por ejemplo, tenemos una sentencia que está al caer y hay las conclusiones del abogado general del 16 de enero en las que efectivamente se trata de el régimen español en recursos individuales y class action. De alguna manera hay la obligación esta de descolgarse, que no es, y el Tribunal de la Justicia de las Comunidades, de alguna manera a través del abogado general, incorpora en ese paralelismo, en esa, diríamos, la posible concordancia entre la acción individual y la acción colectiva al respecto, de acuerdo con la propia jurisprudencia. Este es el caso Salis-Sinués que va a caer en el suelo. Bien. En cualquier caso, artículos 7 y 8, los Estados están obligados a una obligación de resultado. Para ver esa jurisprudencia, sin embargo, hemos de profundizar en el artículo 4.1 junto al 3. ¿Qué es una cláusula abusiva? ¿Qué es? ¿Cómo cabe interpretar una cláusula abusiva? ¿Cómo cabe interpretar? Dice el Tribunal de Justicia lo siguiente. En el 3.1 ya hemos visto lo que era, ahora el 4.1 nos dice: el carácter abusivo, y atiendan por favor porque esto es muy importante, de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios de que sean objeto del contrato y considerando en el momento de la celebración del mismo todas las circunstancias que concurren en su celebración, así como todas las demás cláusulas, en último término, las demás cláusulas del contrato o de otro contrato, un contrato del que depende. Imperativo, por lo tanto, de una interpretación contextualizada, y esta ha sido la base de un apoyo importante de la jurisprudencia en el ámbito hipotecario de la primera vivienda como régimen, como bien hipotecado, esta interpretación del artículo 4.1. Una cláusula abusiva se ha de ver siempre en relación a un bien, en relación a las circunstancias que le rodean, en lo que llamamos el entorno o el marco conceptual de interpretación de la cláusula abusiva, con todo lo que le concierne, en último término, cláusula, no solo del propio contrato, sino del otro, con lo que esté íntimamente relacionado el que depende. Luego haré algún comentario en uno de los puntos que tengo que abordar necesariamente en relación a el acervo o al resultado, podríamos decir, de esta jurisprudencia, el resultado propiamente. De momento lo dejo así. Recuerden 3.1, 4.1, contexto 6.1. No vinculará, no producirá efectos jurídicos, no vinculará al consumidor, con todo lo que comporta para el juez. Se va a modificar la ley de enjuiciamiento civil, es decir, la ley procedimental civil española, y no una vez, de momento llevan 4, y necesita muchas más, porque necesita sentarse y un año de trabajo para, como llegaremos a la conclusión al final, y también para el propio consumidor, que él va a saber que efectivamente él puede predicar la nulidad y actuar en consecuencia al respecto. Bien. Esta, diríamos, es lo que podría la definición y el marco definitorio. Ténganlo ustedes bien claro, que no voy a quedarme más aquí en la propia directiva, y vamos a ver cuál es y en qué consiste esta jurisprudencia, porque de momento no los he hablado más que del origen de la jurisprudencia. Aquí tengo una parte de las sentencias. Les he traído 3 fundamentales, más las conclusiones del abogado general. Pero creo que es importante que veamos algún punto más antes de parar, diríamos, en los aspectos procedimentales, que son los que les quiero hablar. Bien, lo que se necesita, aparte de este 3.1 más 4.1, cláusula interpretada contextualmente y abusivamente, se necesita que las partes contratantes sean un empresario y un profesional. Hay un empresario profesional y un consumidor. Pero atención, en octubre pasado tuvimos una sentencia
en relación al carácter de consumidor en el caso Volksbank Rumanía, un caso un banco europeo conocido, rumano en este caso, en el cual un abogado era considerado consumidor a efectos de la directiva y por lo tanto protegido cuando era cliente hipotecario, es decir, deudor hipotecario, en relación, por lo tanto, con un contrato en el que no había podido influir porque era el mismo que le pasaban a su vecino o a cualquiera de los aquí presentes, no abogados, y se trataba de, diríamos de alguna manera, garantizaba mediante, entre otros, el propio edificio en el que trabaja, es decir, no era su vivienda originariamente, sino su despacho, ese crédito hipotecario en el que no podía influir en las conclusiones. Y él era consumidor a efectos del banco. Y por lo tanto, el Tribunal de Justicia reivindica de manera excepcional y muy amplia el concepto de consumidor de la directiva. Por lo tanto, atendamos que por un lado es concepto de entidad financiera, proponente, pero que el soporte fundamental para la interpretación del consumidor es en qué relación se encuentra una entidad financiera con un abogado. Por mucho que el abogado esté informado, que sepa, es la parte débil, porque no puede meter ni una coma, y porque se le aplica el interés, que se le aplica a tal, porque no tiene por ser abogado ningún tipo. Por lo tanto, es un concepto real muy amplio, ¿de acuerdo? Quédense con esto. Que la cláusula ha sido, por lo tanto, redactada, que se haya infringido el principio de la buena fe, lo dice el propio artículo 3, que se tenga en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios, que se tome en consideración en el momento de la celebración del contrato todas las circunstancias y todas las cláusulas del contrato, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, todos estos elementos van a ser lo que denomino los elementos estructurales de la configuración del contrato al que se refiere la directiva. No piensen que por ser un arquitecto o un abogado, cuando pide un crédito al banco, es un profesional como la otra parte. ¿De acuerdo? Lo importante es, por lo tanto, funcionalmente se es profesional, institucionalmente se puede ser, pero funcionalmente se es profesional. No se trata de unos créditos para personas con carrera académica. Se trata de que es el consumidor medio, también el abogado, al respecto, porque ha de aceptar el interés que le propone el banco, punto. Quizá hay alguno más para autónomos o para tal, pero en cualquier caso será consumidor, a efectos del banco. Puede tener, por lo tanto, por ahí hay mucho trabajo que hacer todavía para la definición de consumidor en sentido amplio. Dicho esto, vamos a ver cuál ha sido, y creo que esta es la parte central, me sabe muy mal porque estos son sesiones que tendrían que tener 2 horas para poderla desarrollar, pero en cualquier caso el gusanito, yo creo que ya se lo habré planteado, ¿en qué ha modificado esta jurisprudencia? Que ya empezó, no en el ámbito hipotecario, pero esa proactividad de los juzgados españoles desde principios de este siglo. Tenemos el asunto, incluso antes, Océano, Salvación Victoris, Océano, allí ya hay una clara predisposición del tribunal por compensar, como ese columpio, ¿no?, el desequilibrio radical del consumidor como parte contractual, y el hacerlo de manera decidida. Ha habido jurisprudencia en los años 2000 hasta el 2011, 2012, que no ha fluctuado, pero que se ha ocupado poco del ámbito hipotecario, piénselo no por casualidad, sino porque no estábamos tanto en crisis, no había tantos tipos de contratos, las cláusulas abusivas tenían tantísimo papel relevante, ¿de acuerdo? Pero tenemos toda una jurisprudencia en materia de contratos, incluso contrato al consumo, en el que el tribunal apoya decididamente, pero un poco son minucias, diríamos, hasta llegar a un asunto que es muy importante, el asunto Pannon 2009 y Schneider 2009, en que el tribunal ya va dirigido, empiezan sobre todo los eslovacos, en la crisis los eslovacos, en Grecia en la crisis, permítame que haga macro comparaciones, pero a mí me gusta contextualizar esa especie de revoluciones judiciales o de judicial policy con el contexto político-social, y cada vez más en la vida me doy cuenta de que pocas cosas son fortuitas y que evidentemente hablamos jurídicamente a partir de contexto. Bien, en Grecia no, porque había la moratoria, había las moratorias, y de esta manera no había contencioso, no se permitía, no se ejecutaba nada hasta octubre pasado. Pero en Eslovaquia y Hungría ha habido muchísimo, en Rumanía y Bulgaria en menor grado. Pero llegaron los tribunales españoles y a partir del asunto Banesto en particular empiezan a provocar oleadas de cuestiones prejudiciales, planteándose en este caso el desequilibrio era, de acuerdo al procedimiento monitorio,
El tema no está resuelto, porque hay un procedimiento monitorio europeo en el que el poder del ejecutor es enorme, las prisas, la eficacia, etc. Es decir, yo creo que el tema lo vamos a ver en Derecho Internacional Privado con cambios en el futuro, esta jurisprudencia en el procedimiento monitorio. Pero en cualquier caso, Banesto era esto, y fue un gran caso, el caso Banesto, de junio de 2012, y llegamos al caso Acid. En el caso Acid, el tema era, básicamente, ya les he dicho, le habían quitado, el tema era la no conjunción de las dos respuestas procedimentales en España. La del ejecutor, por un lado, sin supervisión judicial, directo, si no interviene el juez en ningún momento, y la de la acción declarativa a calendas grecas, que va llegando y que tiene incapacidad de tomar medidas consulares los jueces que suspendan la ejecución, que llega mucho más tarde. Pero aunque llegara a tiempo, no tiene poderes de capacidad de suspensión, no puede tomar medidas cautelares de carácter suspensivo para impedir la ejecución. Este fue el alma del caso Acid, que era una primera vivienda, que era una residencia, y no se vincula todavía, cuidado, con la Carta de Derechos Fundamentales y Derecho a la Vida. Cosa que sí se hace con la Carta, con el asunto Banif, que no es español, es un asunto húngaro de febrero de 2013, pero que se hará con el asunto fundamental acelerado, asunto Sánchez Morcillo, de sentencia de 17 de julio de 2013, en el que yo redacté toda la memoria de la comisión en 24 horas, porque era acelerado y nos dieron 48. 24 horas tenía que supervisarse el servicio jurídico y ahí fue. Y fue una capitulación total de España y una actitud decidida del tribunal de aceptarlo, y luego una segunda sentencia, y de decir que se violaba, en el caso Sánchez Morcillo era que no había apelación para el consumidor, cuando el caso Acid provocó unas reformas de las que hablaré ahora en las conclusiones. Pero en el caso Sánchez Morcillo, después de la modificación española, todavía el deudor, no se lo creían en la comisión, les decía, ha habido modificaciones, dos ya, de la ley nueva de 2013, pero sigue no habiendo para el consumidor derecho de apelación cuando interviene el juez y dice, no tiene usted la razón porque no es abusiva o porque alguna otra razón. Bien, en ese supuesto, Sánchez Morcillo ganó, evidentemente, pero es el primer gran caso en el cual el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, es decir, la violación, la protección de los derechos fundamentales, derecho de defensa, en este caso, por no tener el mismo recurso que la parte actora, se reconoce. Aquí están en cuestión, por lo tanto, básicamente, el derecho de defensa en el marco de la Carta de Derechos Fundamentales en relación a nuestro procedimiento de ejecución. Bien. Dicho esto, y esto ha continuado hasta Chaves y Nuez, pero ha habido ya varios casos. Ha habido un segundo caso de Martorell con el mismo abogado de Acid, Dionisio Moreno, que es una persona encantadora y que era un abogadillo muy interesante, pero no especializado en derecho europeo, pero el encajar en el mismo contorno un juez interesado, al que no le importa preguntar, relativamente joven, con un abogado joven que quiere aprender, con una situación que además se une, la de la migración, es la única sentencia Acid que ha sido llevada a una tumba, que sepamos, del Tribunal de Justicia, porque el padre del abogado murió mientras tanto y tuvo de cliente el señor Acid ese abogado porque era amigo de su padre y vecino. Estas cosas son así de cotidianas, y esto es derecho europeo y un derecho de un impacto impresionante en este sector que tiene alertadas todas las jurisdicciones españolas. Les voy a citar literalmente, porque no me puedo extender en cada una, pero las tienen en el guión, los puntos en los que se ha variado esta jurisprudencia y tiene el output, diríamos, el acervo jurisprudencial esencial. Y van a ver, y vamos a valorar al final, la importancia, diríamos, para el futuro y a ver si llega esa fundamental reforma del marco jurídico español. En primer lugar, deber de actuación de oficio y no pura facultad del juez. El juez debe controlar de oficio, no poder controlar, debe controlar. Es una obligación de resultado, debe controlar la cláusula o el carácter abusivo o no de la cláusula a tiempo, segundo, momento procesal oportuno, cuando aún esté a tiempo de poder parar la ejecución. Tercera, capacidad del juez de la suspensión de la ejecución, ha de poder adoptar medidas cautelares suspensivas, no puramente declarativas como hasta el momento son.
debe poder declarar. En cuarto lugar, el principio de contradicción y de audiencia y el derecho de defensa. Lo tienen aquí en el esquema. El principio de queda claramente en el caso Sánchez Morcillo y en otros casos posteriores, absolutamente, ya desde el caso Baniz, absolutamente respetado, pero en vinculación con la Carta desde el caso Sánchez Morcillo. En quinto lugar, hay un debate que no les puedo introducir aquí, pero que ya salía en el caso Banesto de 2012, que es qué puede hacer el juez ante esta directiva que tenemos. No dar efectos, vale, pero ¿qué es? ¿Solo la nulidad? ¿No aplicarla? Porque claro, la nula. ¿O puede hacer algo más? Si se trata de intereses abusivos, ¿puede sustituir el juez esos intereses? Es un tema a la orden del día entre las jurisdicciones españolas. ¿Puede sustituir por un interés ponderado o el juez no es legislador? Ni es el juez el que ha de, es el banco, ¿no? Con el que ha de pactar. Bien. Este es un tema importante. 10 minutos tengo que dar. A Susana. Antes. Gracias, señor presidente. Lo digo porque si no pierde el tren. Pierde el tren. Es que no hay más tren ya sino hasta las 9 de la noche y este es el otro. En cualquier caso, este tema de los intereses merece mayor, yo lo apunto, creo que puede ser interesante que ustedes además, en el caso Banesto salía, España tenía la legislación muy poco acorde, porque la ley de consumidores y usuarios, que ha sido, el artículo 7, ha sido modificada posteriormente, por un lado, no estaba conforme en el momento de Banesto, estaba completamente en desacuerdo con, imponía al juez, sustituir una actividad, que llaman los civilistas, integradora del contrato, mediante una acción positiva. Y entonces este tema es un tema todavía en discusión, porque ha habido el caso Kassler y algunos otros asuntos en los cuales se ha permitido que el juez de alguna manera utilice la referencia del interés legal, es decir, el juez no crea él mismo una solución, pero sí utiliza disposiciones legales. ¿Pero qué pasa? Las disposiciones legales están excluidas de la directiva, ¿entienden? Y por lo tanto del campo de aplicación de la directiva, por lo tanto no es tan fácil encajar la capacidad integradora de un contrato con el que no lo haga él mismo, sino a través de una disposición legal, porque las disposiciones legales llamadas imperativas, un interés legal del dinero, podría ser considerada una disposición legal. Se hizo en el caso Kassler, en que el tema es la divisa extranjera, una divisa en euros y en francos suizos por parte de Hungría, ¿no? Bien, un caso muy interesante. Hay toda una serie de casos, como digo aquí, en los que ha habido una modificación. Por lo tanto, el problema de la integración, los últimos casos es Unicaja, 6 sentencias del Tribunal de Marchena, de la jurisdicción de Marchena, estos casos los hice también por parte de la Comisión, en la que el Tribunal, en un equilibrio, dice no es contrario al derecho europeo, mientras que el juez pueda seguir diciendo el interés, porque la ley modificada española, la ley 1/13, que trajo el señor Rajoy al día siguiente de así, sin pensarlo mucho, esta ley ha sido fuente de problemas. Hay 4 sentencias del Tribunal de Justicia que ya la machacan, ¿entendéis? Entonces el problema era, ahí en una disposición transitoria se dice que el interés legal será 3 veces el interés del dinero, 12. Si el interés es 12, el juez está obligado a decir que es abusivo siempre el 12, como mínimo, no puede decir que el 8 en un caso concreto puede ser abusivo. Entonces le dice, el tribunal dice, perfecto, crea una especie de impermeabilidad y dice, no, él puede decidir libremente. Mientras decida libremente, no viene vinculado por el interés, por lo que diga la ley, por lo que dice el legislador, entonces es compatible a la legislación española. Fue una solución un poco salomónica, pero en el fondo efectiva de los casos Unicaja. Bien, y el tema de la vivienda, que es la última, o sea, que habíamos hablado del principio de efectividad, no he dicho lo que son el principio de autonomía, el de efectividad y el de equivalencia, pero es el análisis de todos ellos, es decir, es el método, no hay tiempo quizá de abordarlo. Pero, ¿qué relevancia lo tiene en el último punto? Tiene el tema de la vivienda, por ser la vivienda el bien hipotecado. ¿Tiene alguna relevancia o no? En el ámbito de los derechos humanos sí, es un derecho humano fundamental, es nuestro también, artículo 40. Y sí, la Constitución española, es más virtual que real, en España, desgraciadamente. Pero, atención, porque ahí yo he asistido a un debate de 4 horas con el Servicio Jurídico, el Tribunal de Justicia, etcétera, un seminario que montaron españoles con la representación española, por las 2 chicas abogadas del Estado ahí en primera fila, defendiendo lo contrario, pero que nos batimos muy duramente, en la que decían
España está muy en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El gobierno, la abogacía del Estado, etc. Esta jurisprudencia nos va a llevar, la ningunea, es absurda, esta jurisprudencia nos va a llevar por mal camino, porque hasta dicta nuevos derechos desde el derecho europeo, el derecho del Tribunal de Justicia, al hablar del derecho a la vivienda como derecho fundamental, en base a esta jurisprudencia. Nunca ha dicho el Tribunal de Justicia que crea un nuevo derecho fundamental en base al derecho de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia lo que dijo, aplicando lo que he dicho al principio de la clase de hoy, esta charla, que es contextualización de qué bien se trata. Es lo mismo que te quiten la bicicleta, el coche y la vivienda, la primera vivienda o no. Esto es lo que dice el Tribunal de Justicia en aplicación de la directiva y a más tomando en consideración la naturaleza del bien hipotecado privado. En este caso es el derecho fundamental a la vivienda y hace cita del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales, en este caso, pero no como nuevo derecho desde el derecho de la Unión Europea. Podría haber hecho cita por la misma base de la Constitución Española en este caso, porque no es un instrumento, más que un instrumento de interpretación en base a aquella que tiene que ser interpretada. La propia directiva y concretamente su artículo 4, párrafo primero. Por lo tanto, allí hubo dos bandos, pareció en Barcelona-Madrid aquello, todo el mundo pegándose, pero en realidad yo les transmito un poquito el ambiente entre las dos maneras de ver la jurisprudencia americana. Bien, tengo que acabar llevándoles a una pequeña reflexión ulterior. Les daré más papeles porque les paso las 3 sentencias fundamentales, más las conclusiones de mero del abogado general. Y volviendo al último punto y a las conclusiones, inadecuación de la legislación española de ejecución hipotecaria a la jurisprudencia consolidada, modificaciones legislativas persistentes, inadecuadas, generando infracciones y añadiendo mayor desprotección y desorden. ¿Cómo se ha hecho esa adecuación a esta jurisprudencia? De una manera muy sencilla. Al cabo de un mesecito de una sentencia, empezando por aquí, gran ley, protección del deudor, con, ustedes saben, si no lo tienen que saber, cómo el legislador legisla. El preámbulo suele ser grande, pero falta lo esencial. El dispositivo es más o menos grande, no muy profuso y sobre todo muy impreciso. Y la parte procesal suele ir a las disposiciones transitorias armando, perdonen la licencia, un cacao, porque arman en estas disposiciones transitorias y finales de esas legislaciones, de esas leyes, y concretamente, miren ustedes, la ley 1/2013, porque fue la respuesta, en este caso, todo esto, y ha generado 3 sentencias más, 2 más que cuelgan, de interpretación contraria, por supuesto, la transitoria cuarta, al derecho de defensa, básicamente al derecho de defensa. ¿Qué es lo que está pasando? Y en el ámbito de los ingresos también, en la parte correspondiente. ¿Qué es lo que está pasando? Que al legislador español no le interesa modificar el escenario de ejecución incorporando las garantías, ni el de ejecución hipotecaria, ni el de ejecución en general. Que esa deber del juez es una posibilidad de esa interpretación de el juez debe poder, y luego que decida que es contraria, es la que se asume. El juez, la posibilidad es que lo haga. El juez ha de estar por ley obligado, y el notario también, porque el notario firman la póliza del crédito hipotecario y después ahora resulta que también en el momento que estás allí cuántas cosas nos dice, ¿no? Y aquí falta una coma y aquí no sería mejor. Pues eso sería deber. Bien, no hablo de notariado, pues otro escenario, han reaccionado mucho y han puesto las armas también y los brazos en alto al respecto, pero allí habría una previsión real de que no pasara esto, hecha por los propios notarios, pero esta es otra batalla. En cualquier caso, lo que no ha hecho nunca el legislador español, y es lo que debería hacer, lo digo como en este caso humilde autora del incumplimiento, les puedo dar las bases legales de esto, esto lo pasaré por todo el enorme procedimiento de incumplimiento que teníamos que haber abordado, es lo siguiente: jamás querrá el legislador español poner a la misma velocidad una reclamación que pretenderá que siempre sea puramente declarativa de un consumidor, y más si es de uno, porque claro, ve antes el perfil deudor que el perfil consumidor, como mucho quizá va a acelerar este tipo de acciones de nulidad, o quizá con una acción de nulidad específica al respecto, coordinada con la de ejecución hipotecaria o de ejecución en general, ya veremos qué normas tocan, pero no le interesa sobre todo que tenga
la capacidad de dictar lo que en todos los países existe, en todos, España es el último reducto, la capacidad de adoptar medidas provisionales suspensivas por parte del juez que chequea y controla la abusividad entendida en este sentido contextual que les he dicho. Esto no lo querrán nunca. Y por eso no se sientan y van, y se va el legislador modificando de manera, en un eje, yo diría, de complicación increciendo, a través de la interpretación de las transitorias y finales. Ustedes saben perfectamente, y con eso acabo, que, y con una segunda conclusión, que cuando el procedimiento está en una disposición transitoria, mal, porque hay un plazo, un término de inicio, un término de final, y hay ahí una serie de, dirían los británicos, stakeholders del propio procedimiento, los actores, quién, si se puede intervenir, si no el juez, cuando interviene. Es un caos. Y con eso, con las disposiciones transitorias de la Ley 1.13 y de las dos sucesivas, en 14 y en 15, que han modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil y la hipotecaria, lo jamás ha pretendido, yo creo que se ha pretendido que no se ponga en la encrucijada el panorama completo, que es qué ocurre, cómo crear una acción que no sea puramente declarativa, sino también ejecutiva, que compense por parte del deudor consumidor la falta de poder como predisponente y que de alguna manera provoque esta suspensión de la ejecución durante el procedimiento de control de la cláusula abusiva. Esta es la falta. La otra, y con eso acabo, diríamos, mi otra conclusión es que nuestro Tribunal Supremo tiene mucho por aprender todavía, y la Sala Tercera, y la Sala, en este caso Segunda, mucho también a la hora de dictar retroactividades o aplicaciones retroactivas o no. El Tribunal Supremo, que ha planteado, en este caso, cuestiones también prejudiciales, está perdiendo la liquidez, plantea cuestiones prejudiciales al respecto. En el mes de mayo de 2013, de 2014, en el mes de mayo de 2014 dictó la no retroactividad de las cláusulas suelo. Este es el tema, lo encontraréis en todos los periódicos al respecto. Bien, hasta retroactividad solo hasta la fecha de su declaración al respecto, con un auto después interpretativo. Y una sentencia del año pasado ha corroborado este carácter no retroactivo. Esto está en flagrante contradicción con la doctrina del Tribunal de Justicia al respecto, ex tunco, ex nunc, realmente completamente en contra, y completamente en contra de una jurisprudencia tanto en española de febrero del 2014 como alemana en materia de los contratos de gas alemanes del mes de abril, me parece que es de 2014. Importantísimo, en torno al concepto de seguridad jurídica, en torno al concepto de no podemos limitar los efectos en el tiempo, podríamos aplazar la ejecución de una sentencia que dicta esta cláusula abusiva porque son 360.000 contratos de gas, etc. Respuesta alemana, respuesta no se puede limitar en el tiempo, no se debe. Es la excepción, o sería la excepción de la excepción, consideraciones de carga enorme a la hora de considerar la excepcionalidad precisamente de una limitación en el tiempo. Por lo tanto, sabemos claramente que esta situación, esta jurisprudencia del Supremo en cláusula suelo, que está corroborada por el Tribunal de Justicia, no tiene que tener efectos limitados en el tiempo hacia atrás. Se ha de calcular como lo que dice que tienen, con todas sus consecuencias, la capacidad de compensación, porque si no, como decía la sentencia CIS, que no me ha dado tiempo a leer, siempre la solución es el problema aquí, ex post, siempre es a posteriori, se ha perdido la casa, se ha perdido el dinero, se recupera parte del dinero, pero ya no tiene nada que ver con el tema inicial o con el fundamento de la cláusula inicial, que siempre cae de parte del proponente, del predisponente, de la parte fuerte contraria. Bien, con esto lo siento, pero por lo menos sí he sugerido